Hoy es 1 de abril de 2026 y estamos conmemorando con mucha pena, pero al mismo tiempo con la confianza de la esperanza cristiana, los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz. Es media tarde, es un día de mucho calor, es un miércoles santo, a diferencia de ese lunes de Pascua de Resurrección en que Jaime fue asesinado en la puerta del Campus Oriente. En un ratito más, algunos nos vamos a ir justamente a ese lugar a rezar por el alma de Jaime, por la conversión de sus asesinos, por el presidente Kast, por Chile. Vamos a hacer este año una serie probablemente de 8 programas, 8 entrevistas con personas que conocieron muy de cerca a Jaime Guzmán, que siguen el camino que Jaime le trazó a quienes conocieron su grandeza espiritual, intelectual, social, y que nos van a poder contar, por lo tanto, no solo anécdotas, sino que también miradas de fondo respecto de lo que significa en presente la persona de Jaime Guzmán en la historia de Chile. Muerto apenas a los 44 años de edad, este es un año muy especial porque aparte de este aniversario, también se cumplen los 60 años de la fundación por parte de Jaime Guzmán del Movimiento Gremial de Derecho de la Universidad Católica. 60 años después de esa fundación, un discípulo de Jaime Guzmán es presidente de la República. Y además se cumplirán los 80 años del nacimiento de Jaime Guzmán a finales de junio, el día 28 de junio. ¿Un día antes o después de su cumpleaños, profesor? Un día después. Un día después de su cumpleaños. Y para esta primera entrevista tengo la enorme alegría de estar con mi gran amigo, el profesor Enrique López. El profesor Enrique López, un poco mayor que Jaime, pero no mucho. Sí, así es. Es una de esas figuras que miles de exalumnos han podido valorar, han podido aprovechar y siguen sus enseñanzas, incluso lo he visto llegar con alumnos a distintas instancias. Hoy día el profesor Enrique López va a ser alumno de Jaime Guzmán, porque nos va a contar, a pesar de que es mayor que Jaime, nos va a contar primero cómo lo conoció y después nos va a ir contando las cosas que pudo haber aprendido de él. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en la inauguración de este programa que vamos a llamar, no se los había dicho, el año guzmaniano. Muchas gracias, Enrique, por estar acá. Ok, Gonzalo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tú sabes que esta grabación no era hoy día. Pero coincidió que claro, no era hoy día. Entonces, por alguna razón que no dependía de la voluntad nuestra, se retardó y justo es una coincidencia hoy día. No es una coincidencia, ¿no es cierto? No, es providencia. Es providencia, exactamente. A ver, ¿cuándo, Gonzalo, yo comencé a oír de Jaime Guzmán? Me voy a ir muy lejos, ¿sabes? Porque el profesor, como usted bien dijo, tiene años, ¿sabes? Yo estudiaba en la escuela normal de la Universidad Católica. Esa escuela normal se llamaba Maximiano Errázuriz. Para ser profesor. Para ser profesor. Y íbamos a clase nosotros y nos encontramos con que la universidad estaba tomada. 11 de agosto claro, de 1967. 67. Y entonces ya no pudimos entrar. Y después a un grupo, que eran maristas, recibimos el mensaje que a una hora determinada se iba a retomar la universidad. Y estuvimos preparados para la retoma. Esa retoma iba a ser de la noche. Yo no sé si esa noticia la tenía computada. Y entonces, y después recibimos una contraorden, porque había que entrar por unos pasillos, me parece, por el hospital, por detrás. Por una arcoleta. Y nos dijeron que del segundo piso, toda esta gente tenía vidrio molido. Y que si entrábamos, íbamos a recibir una lluvia de vidrio molido, de botellas quebradas, qué sé yo. Finalmente, eso no se realizó.
todos sabemos lo que es la historia, ¿no es cierto?, de la toma de la Universidad Católica, cómo siguió. Yo ahí comencé a oír que había un líder después que se llamaba Jaime Guzmán. Nunca antes. Nunca antes. Después yo estuve en el campo y el año 1971 fui elegido regidor por un pueblo en el campo. Que yo ¿Dónde? En el campo, en Peumo, ¿no? En Peumo. Claro, yo iba ¿Dónde queda Peumo? del camino de la fruta, digamos, yendo hacia Lago Rapel. Y entonces yo iba a ser el candidato a alcalde, ¿eh? Después, por fin, arreglines políticos. ¿Por el Partido Nacional? Por el Partido Nacional. Y entonces los regidores y alcaldes de la provincia de O'Higgins se reunían una vez al mes en distintas. Íbamos a Codegua, íbamos a Huil, íbamos, en fin, a Doñigua, a Coltauco, todo. Y conversábamos. Y en una oportunidad, en estas reuniones, asistió un senador y un diputado. No voy a decir el nombre, pero y entonces dije, mire, se está discutiendo en Santiago, en el Partido Nacional, tenemos que seleccionar candidatos a diputados y a senadores. Y yo, que había visto a Jaime por la televisión, en blanco y negro, desde el campo, levanto la mano y digo, mire, yo creo que este joven, que es profesor de la Universidad Católica, sería un excelente candidato a diputado. Y recibí, mire, la resistencia más grande. Miembros del Partido Nacional. Del Partido Nacional. No, me dijeron inmediatamente, no. No, porque anda con unas cosas de gremialismo, que no entra al Partido Nacional, no sé si me va siguiendo. Y ahí ya yo, bueno. Después... A pesar de que había apoyado la candidatura de don Jorge como jefe de la campaña de los jóvenes. Pero evidente, pero claro, él representaba como un ambiente independiente, del señor Bech y todo este grupo de personas, ¿no? Entonces, es de lo que yo me recuerdo. Entonces, y ya pasó. Yo entré a estudiar Derecho después, el 73. En la Universidad de Chile. Entré primero en la Universidad de Concepción. Ándale, Y de ahí me trasladé a Santiago, porque yo luché para tener las más altas notas, porque era el único modo que me aceptaran, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí yo... Mi cargo de regidor quedó como fosilizado allá porque yo me concentré en el derecho, ¿no? Y entonces cuando llegamos a la universidad, a Santiago, ya estábamos en el 73, ¿no es cierto? ¿No? Y se produjo entonces el pronunciamiento militar del 73 y la universidad, como todas las universidades, quedaron suspendidas en su actividad y volvimos en enero a clase, nosotros en la Universidad de Chile. Mira. En enero. Nosotros volvimos a finales de septiembre. Claro, y entonces Gonzalo, es un acento a que te puede servir, porque nosotros éramos un grupo de la Chile, entonces éramos gremialismo en versión Chile, pionono. ¿Ah? Entonces yo ya me había titulado de profesor, pero me fui de la Universidad Católica como exalumno, estaba titulado de profesor. Y en la Escuela de Derecho de la Chile, me encontré con Cristian Jara, con el ministro de Defensa actual, Fernando Barro, con Manuel Cereceda, y era un grupo súper grande que había eso. Entonces un día me dice, mira, vamos a una reunión a la calle Suecia. ¿A dónde? A la calle Suecia. Sí. Vamos a una reunión a la calle Suecia, porque vamos a oír a Jaime Guzmán. Esto ya después del 11. Después del 11. Es la primera vez que estaba con Jaime. Y de ahí, mira, estaría 25, 30 veces con él. Diríamos, porque yo era más bien conocido de él, pero asistía a muchas reuniones. Entonces, y esas reuniones no eran políticas, sino las que más asistía y apreciaba era cuando se estudiaba el Evangelio. Y entonces, estuviste en esos grupos. En esos grupos que se leía un texto del Evangelio. ¿En su casa? No, eso era en Suecia. En Suecia era en Suecia, claro. Con los Nuevos Testamentos de la PAC. Sí, claro. Chiquititos. Bueno, eso, y la PAC, que impresionantemente buena esa editorial, digamos, ¿no es cierto? Todos sabemos. Entonces, y ahí ya lo comencé a conocer. Después ya pasaron unos 2 o 3 años. Asistí numerosas veces a Suecia. Pero claro, en la Chile no teníamos la potencia gremialista que tenía en ese minuto. Era gremialismo puro, Gonzalo.
O sea, nadie pensaba que esto podría pasar. Probablemente Jaime, que era un estratega de comunal y todo, que eso iba a operar después en un partido político. Te fijaste, en 3 minutos éramos gremialistas, estábamos con el folleto que tú has editado tantas veces, que está al principio de solidaridad, los grupos intermedios, que hoy día es el artículo primero de la Constitución. Y entonces, y después yo entré, cuando estaba en la universidad, creo, 4º año, a trabajar en el Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior, que era Enrique Montero, el subsecretario. Eras el jefe de gabinete. ¿Al principio no? No, al principio no, porque eso entré ahí yo como a la asesoría jurídica, digamos, porque Juan Ignacio García Rodríguez fue el primer director del servicio electoral, de vuelta, no había sido antes. Él me dijo, mira Enrique, pues yo era ayudante de él, me dijo, ¿quiere ayudarme en el edificio de Diego Portales? Ya, muy bien, así que yo, el edificio de Diego Portales ahí. Y ahí yo comenzaba a oír. Sobre Jaime Guzmán, seguía oyendo. Yo siempre lo leí. Entonces, por ejemplo, lo que nunca me perdía y tuve muchos años, carpetas recortadas, era cuando escribí en la segunda. Las columnas de la segunda, que yo no sé si parece que ha sido, ahí abrí una edición de solamente eso, que sería fantástico, digamos. Bueno, están en las obras completas. En la obra completa está. Sí, las tengo porque la fundación me obsequió todos los tomos que hizo este historiador García Huidobro, somos colegas. Entonces, después entonces me trasladé dentro del mismo edificio, pero a la Secretaría de la Juventud. Villavicencio, pero pasaste a la casona del frente, ¿o no? Era la casona del frente. Claro. Sí. Era una casona muy antigua, sí, muy buena. Pero ahí, dentro de la Secretaría de la Juventud, que hubo varias personas que estuvieron trabajando ahí, con el que más yo hice contacto fue con un gran amigo que aprecio mucho, que en paz descanse, muy cristiano, un modelo, que era Humberto Prieto. Claro, entonces, con Humberto nos hicimos muy amigos. Entonces, siempre estábamos en relación. Y yo siempre iba a participar a Suecia, pero oyendo, te fijas tú, porque, claro, una oportunidad, dije yo, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene ir tanto? Entonces alguien me dijo, mira, es muy importante estar informado, de manera que lo que dicen los demás es un dato que te va, digamos, no sé, todo esto era un trabajo... ¿Y eran reuniones en las que estaba Jaime? En numerosas estaba Jaime, en numerosas. ¿Y hacía análisis político? ¿Análisis de la semana? Hacía análisis político de la semana y preguntaba y lanzaba ideas sobre la mesa, te fijas tú, ¿no es cierto? Todo esto como era como una primera etapa, te fijas tú, ¿no es cierto? Ahora, para mí el minuto más importante fue cuando entraron los civiles al gobierno del presidente Pinochet. Y cuando digo los civiles, digo Gonzalo Vial, Fernández, Huillo, ese grupo. Y entonces alguien me dijo, mira, se requiere una ayuda del Ministerio de Educación con Gonzalo Vial. Un poquito más fuerte porque si no, con cosas tan bonitas no se van a oír. Con Gonzalo Vial o con Sergio Fernández. Entonces yo ya admití que me presentaran. Después supe que Gonzalo Vial había optado por Pedro Pablo Silva Bafayugui. Ese fue el ayudante de Gonzalo. También fallecido. Que en paz descanse. Y un día recibo una llamada y yo creo, sé por dónde venía esa proposición, que venía de allá, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Me entrevistó y estuvo. Y 5 días después me dijeron, preséntese en el Ministerio del Interior. Era el edificio de Diego Portales, el piso 15. Ahí está el Ministerio del Interior. Obviamente, tú entenderás que eso implicaba, era un jefe de gabinete, eso, que una especie de secretario y que tú haces en realidad las cosas que cada ministro te va indicando, ¿no es cierto? No es una cosa que uno sea autónomo, qué sé yo, pero implica tener mucho conocimiento de las realidades que pasan y tener opiniones para, digamos, como allegar información de lo que pasa en la realidad. Y entonces ahí ya mi participación en Suecia fue oficial, dado eso. Entonces yo en general, más bien que participar, oía la información, lanzaba luces, Jaime. ¿Y te parece que Jaime es una persona muy bien informada? Claro, y además siempre, mira,
Jaime tenía como unas intuiciones, ¡paf! Y las lanzaba, ¿te fijas? Entonces uno tenía que estar atento, digamos. Hay que hacer esto, hay que no nos hacer perdamos esto. en lo otro. Claro, entonces yo bueno, una vez iba después y le comentaba al ministro, dije, mire, estuvo en esta apartado, digamos, esto es lo que yo capté, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces en ese trabajo llegó el año 1980 y me tocó esa experiencia histórica de estar cuando eran los últimos minutos, cuando se discutía y salían los asesores de la Armada, el general Lyon del Ejército, de Bochel, de la gente, y redactaban, salían, y estaba la Junta de Gobierno, arriba del proyecto, y ahí estaba en acción Jaime. ¿No? ¿Se le veía circular por Palacio? No, fíjate, no me tocó. Es que Jaime, esa es otra de los atributos. ¿Cómo tú puedes influir sin que estar, que se note? Porque eso, yo lo digo, eso se llama estilo fino, digamos, ¿no es cierto? Y porque, claro, mirado ya con perspectiva, el autor más importante del texto constitucional, bueno, ahí él también se manejó, me parece. Tú sabes que don Jorge Alessandri no le gustó el periodo de transición. Entonces hubo que mandar mensaje, había que ir a la calle Phillips a decirle. Entonces se optó don Jorge muy patrióticamente decir, mire, yo voy a votar que sí, pero no me pida que lo haga públicamente, digamos. ¿No? Y deja el Consejo de Estado. Deja el Consejo de Estado, bueno, ¿verdad? Además el Consejo de Estado se termina, así sí, que... claro. Bueno, y don Jorge no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. No, pues, entonces, nunca en la vida. Pero yo creo que ahí en esa acción, lo percibo, que en esa acción tan patriótica también de don Jorge, ahí estuvo la mano de Jaime, digamos, haciéndole ver el bien común. En la mano de Jaime, claro. De manera que ahí sí. ¿Y a la casa de Jaime te tocó ir alguna vez? No. Perdón, una vez sí, pero una vez nomás. Yo, en realidad, como que, diríamos, entonces era como más conocido todo esto, te fijas, pero con Jorge, amistad, como podían tener más los de la Católica, te fijas tú, porque habían sido alumnos, como tú pudieras ser alumnos de él y todo, y uno era, no sé, pues más bien pío, no, te fijas. ¿Y te acuerdas de esa oportunidad en la que estuviste en su casa? ¿O no te acuerdas? No tengo tan presente. Pero estuviste, ponte tú, en Gabriel Gallardo o en Hernando Aguirre, ¿te acuerdas de cuál de esos departamentos o no? Había uno que estaba cerca de Bocuro, por allá. Bueno, que Jaime vivió en la Plaza de las Lilas un tiempo. En ese, ya. No, tienes razón, ahora ya los años. Me recuerdo estaba en ese departamento en más de una ocasión. En más de una ocasión en que había razones objetivas, que había, te fijas tú, ¿no es cierto?, que había que ir y mandar, digamos, no sé, porque uno llevaba información y traía, digamos. ¿Dónde te pilló el 1 de abril de 1991? ¿Cómo supiste la noticia? Mira, eso fue una cosa dramática, porque yo nunca había tenido auto, yo personalmente, mi familia habían tenido, estos años, me di gusto y tenía un auto, pero en fin, ya ahora tampoco lo tengo. Iba en micro. ¿Podrás creer tú que iba en una micro por la Alameda? Y la micro llevaba puesta la radio y de repente dan un flash y sale. Y el flash decía que la habían disparado. Yo, mira, que en primer minuto como medio no marqué. Y entonces me bajé y tomé un auto y fui a la casa. ¿A tu casa? A mi casa, que era en Providencia, con Diego de Almagro, por allá. Y de ahí nos vinimos todos en ese mismo auto al hospital militar y esperamos fuera. Y esperamos hasta que nos comunicaron. Era un, no sé, era la cuadra entera. Sí, por el lado de allá y por el lado de acá estábamos afuera. Mucha más gente por Vitacura me parece que por Holanda. Claro, yo estaba por el lado de Holanda. Por el lado de Holanda. Por ese lado entraron algunas personas que como que no fueron muy bien recibidas, digamos, un poco por el grupo que estábamos ahí. Pero en fin, porque había llegado el presidente, Pinochet por otro lado. Digamos, ya no era el presidente, ya. Claro, estaba adentro. Entonces, eso, pues, y después, mira,
fui a la gratitud nacional. Cuando estábamos velando a Jaime. Claro, ahí, ¿Tú sabes la razón exacta por la cual no se le veló en la catedral? Una razón dolorosa. Sí. Mejor la dejamos en el aire. Mejor la dejamos ahí. Hay otros personajes menores de la historia de Chile que se le ha rendido honor en la catedral, digamos, ¿no es cierto? ¿No? A ver, porque mira, Jaime, yo le he admirado varias cosas a él, lo puedo decir hoy día. Consecuencia, consistencia, todo con compromiso. Y él era un modelo de laico cristiano, pero laico que practica también la independencia o la libertad en aquellas cosas que son opinables. Obvio. Yo había tenido más de algún desencuentro con sectores de la jerarquía. Exactamente, te fijas tú. Entonces, yo siempre decía, bueno, pero eso, mira, está bien, está mal, está bien, porque aquí el punto de diferencia, eso es opinable. Que una vez los obispos en la época hablaron hasta porque se iba a privatizar correo y teléfono. Claro. Hombre, por favor, digamos, entonces no. ¿Recuerdas que se hizo una declaración que se llamaba En defensa de nuestra libertad de conciencia? Así es. Y que Jaime lo organizó precisamente porque no podíamos caer en aceptar el clericalismo de que nos indicaran cómo teníamos que pensar en una materia contingente. Exactamente. Esa declaración creo que la firmaba Raúl Lecaro. Firmamos bastantes personas. Claro, la Reina, toda esa gente que eran vicerrectores, también algunos de la Católica. Eso naturalmente suscitó un respingo. Claro, una cierta inquietud, pero de verdad, si era tan conciliares, los laicos tenemos libertad para opinar de las cosas temporales. Todos opinaban, está clarísimo. Nadie estaba, digamos, ¿no? Entonces, para mí es el modelo de un cristiano político, no un político cristiano. Sí. Bueno, porque además tendría un compromiso personal. Entonces yo lo que te acabo de decir, convicción, consecuencia, con eso yo creo que debe ser el modelo en Jaime. Te tocó, en esa época tú no estabas todavía en la Católica, no habías llegado a la Católica, llegaste al año siguiente, en el 92, en el 92 llegaste a la Católica. Ayudante tuyo. Bueno, ayudante, era coprofesor. Coprofesor. Yo me fui por un periodo sabático y por lo tanto te pedí que hicieras una parte importante del curso. Así es. Y hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy. Saliste muy resistente, gracias a Dios y gracias. Los alumnos lo agradecen mucho. ¿Te tocó coincidir en alguna instancia más universitaria con Jaime, menos política? Quizá no. No. A mí me tomó examen de grado, ya lo voy a contar algún día. Sí. Sí. No, pero eso es memorable. Fue memorable. Claro. Oye, y si tuvieras que cerrar esta magnífica entrevista que nos has dado con aquello que más conmueve, te has referido a la consecuencia, a la consistencia, al compromiso, pero también en Jaime había algo profundamente conmovedor en su dimensión humana. No de político, ni de comunicador, ni de profesor, sino en el contacto. En el trato personal, sí. El contacto. Bueno, porque era, digamos, llaman, la palabra está de moda hoy día, pero de fácil empatía, como dicen hoy día. Entonces, para decirlo en términos burdos, tú hacías clic rápidamente con él y entrabas en esa línea. Tenía un gran sentido del humor. Claro, y entonces además no era que te impusieran las ideas fluían y uno decía, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo este señor. Digamos, sí. Entonces, con una lógica. No, y eso en el programa esta hora se improvisa y en las cosas que escribía eso era, digamos, ¿no es cierto? Ahora, bueno, esa fue su vocación, sí. Un político, un cristiano, un católico político, esa fue su profesión al último, porque él se dedicó a eso. Yo creo que tenía otra vocación, pero la ida postergó y eso fue porque, pero además tú lo sabes, la política, y es bastante bueno que lo recuerden, es como parte de la ética también. Entonces, te fijas tú, accionar políticamente un mensaje
es un compromiso, sobre todo cuando las ideas que se promueven son las ideas que uno cree. ¿Te parece que es la figura más importante de la derecha chilena en los últimos 100 años? Lo es. Lo es, primero, por dos razones, a lo menos tres. Primero, porque Jaime nunca dejó de formar gente, Gonzalo, nunca. Y entonces el trabajo es permanente. Y cuando ese trabajo se deja, los partidos, los movimientos se engolosinan con otras actividades y eso lo dejan, simplemente se pierde y él se dedicó a la labor intelectual, a formar, a darle sustento a las ideas que después van a estar en política en concreta. Entonces, yo tengo la impresión que sí. ¿Con quién se le puede comparar? Bueno, no sé, pero no es el siglo XX, digamos. Con Portales, en el sentido de la acción, de la estrategia, de la claridad intuitiva y razonable. Por ejemplo, ¿dónde está el punto donde tienes tú que poner la aguja, digamos, ¿no es cierto? Justo poner la aguja. Se portaba bien, a diferencia de Portales, bueno, que se portaba muy bien. Mira, estoy contestándote esto y estoy pensando hacia adentro, ¿no es cierto? Ministro Portales no era precisamente un modelo moral, ¿no es cierto? En su vida personal, digamos, en su vida personal. Jaime, en cambio, eran las dos cosas. Por supuesto. Eran las dos cosas. Y eso... nunca es fácil ser líder moral en eso porque vas a tener adversarios, en fin, qué sé yo. Así que... Querido Enrique, una última cosa para terminar. ¿Ves en el presidente Kast a un genuino sucesor de Jaime Guzmán? ¿Discípulo de Jaime Guzmán? Yo creo que sí. Él va a tener digamos, el presidente Kast también fue ayudante mío, porque este profesor hicimos clases en la FEN de la Católica, ¿te acuerdas tú? Que había que ir allá al Parque Arauco, que le llamaban en su época. Y es íntegro, presidente, íntegro, tiene claras sus... Entonces, aquí el punto es no solo tener las ideas, muchos tenemos a lo mejor buenas ideas, si el punto es que cuando llegas a gobernar tienes que operar y operar en consecuencia. ¿Ah? Eso es lo que esperamos que va a suceder. Eso es lo que yo espero, que se rodee bien, porque tú conoces eso también. Cada vez que una autoridad asume en Chile, yo todos mis alumnos lo digo, le digo, mire, ¿quién ha acompañado a Portales? Portales estudió lo que se estudiaba en la época, no era un intelectual, ni nada, dificulto que no leía Montesquieu, que supiera quién era Rousseau, algo dificulto, capaz que sí, ¿no es cierto? Pero yo creo que no. ¿Quién lo acompaña? Bello y Mariano Araya. Y después los jovencitos Monty Varas que lo van formando. Monty Varas, que son los... mi pregunta es, y aquí dejo la pregunta abierta, pues yo no sé si pues tú vislumbrarlo ya, ¿dónde está Mariano Araya? ¿Y dónde está Bello? Que tienen la personalidad de decir no. Porque le dijeron que no varias veces a Portales. Recuerda que Bello se puso a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Le quitó el saludo como un mes que no peleaba. Entonces, en el fondo acá se requiere esa consistencia de estar bien. Vamos a sugerirle a quien corresponda. Que busquen el equivalente. Yo creo que sí, que hay personas muy capaces. Bello y Egaña. Don Mariano. Don Mariano, sí. Profesor Enrique López. Y una última cosa, sí, ¿me permites? Lo que usted quiera. Una última cosa nomás, y es que quisiera dejar constancia de esto. Yo siempre he sostenido, perdón que esté con yo, mientras los asesinos de Jaime no estén todos donde deben estar, sancionados por el magnicidio que hicieron, yo dificulto la labor del Poder Judicial, no le tengo el respeto total al Poder Judicial. Mira, interesante relación. Entonces eso, te fijas tú, porque aquí no me vengan que fue un grupo, yo respeto lo que escribiste hoy día en el Mercurio. Grupo descolgado. Un grupo descolgado, yo te leí con cuidado. Entonces, es un grupo descolgado.
Sí, pero un grupo descolgado, pero colgado por otro lado. Entonces alguna vez se sabrá, algunos jóvenes o más, Sí. ¿verdad? Como escribirán dónde están los intelectuales que pensaron esto Por y supuesto. dieron el pase. Y entonces eso, por razones históricas y para saber la verdad, no por venganza, No. para saber la verdad, quién efectivamente dio la orden de Estuvo esta detrás de- brutalidad. así Esta fue. brutalidad. Quería decirte esto. Me parece antes de muy terminar. bien que me lo haya comentado. Profesor Enrique López, muchísimas gracias. Estoy seguro de que esta primera entrevista del Año Guzmaniano, así se llama nuestro nuevo programa, va a tener muchos likes, como se dice. Usted sabe lo que es un like. Sí, sí, ¿no? sí, perfectamente. Va a tener muchos likes, muchos Sí, retuiteos, si se puede usar la espero un expresión. día- Eso ya espero un es día. más difícil, dice Claro, usted. ¿eh? claro, no, pero bueno. Porque contar con... Te agradezco porque además me permitiste dar mi pensamiento. Y, decir y las en cosas un que- 1 de abril del año 2026, que exactamente. no se repetirá Exacto. nunca más. Profesor Enrique López, Muy bien, Gonzalo. Muchas muchísimas gracias. gracias.